Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos. Esta es la segunda hora de Primer Movimiento, querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Exactamente, Luisa Iglesias, y estamos también con Miguel Ángel Quemain. Los tres en esta mesa el martes 14 de febrero a las 8:05 de la mañana. Así es. A ver, para los que nos están viendo en TV UNAM, les mandamos un gran saludo. Le damos la bienvenida a los amigos de TV UNAM y probablemente digan, ¿y el sujeto que está sentado quién es? Bueno, ahorita les vamos a contar. Sí, ya lo vieron. Es Honorato Carrasco y está con nosotros. También lo estamos viendo, no se preocupen. También lo vemos, sí. Vamos a tener una conversación muy interesante. Es una conversación difícil y antes de que mandemos a la nota del día, pues también hacemos una invitación a que todos los que nos escuchan participen. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39, porque justamente este fue un tema, Miguel Ángel, que nos pedían los radioescuchas, que nos lo han pedido los que hacen comunidad con nosotros una y otra vez. ¿Cómo se va a abordar el tema del Big Grant? Pues quédense con nosotros y nos vamos a la nota. Primer movimiento. Nota nacional. A finales de 2017, la empresa inmobiliaria Big Grant comenzó a construir 2 torres de 23 y 27 pisos frente a la entrada principal de Ciudad Universitaria entre Avenida Universidad y Eje 10 Copilco. Los edificios albergarán 600 departamentos, comercios, cine, gimnasio y salón de evento, entre otros. Vecinos de la zona han manifestado su inconformidad con la construcción de este complejo porque afectaría el espacio visual del campus central, sobre todo el de la Biblioteca Central y la Rectoría. Esto entre muchos otros problemas. Cabe mencionar que la preventa de los departamentos ya inició y que se planean otras edificaciones más dentro y fuera de CEU. A partir del rechazo de la comunidad universitaria al edificio de Avenida Universidad, vamos a hablar sobre la planeación urbana, la importancia de informarse y las disciplinas a través de las cuales puede abordarse con Honorato Carrasco. Él es arquitecto y profesor de la licenciatura en Arquitectura de la UNAM y actualmente es vicepresidente de Acción Urbana del Colegio de Arquitectos en la Ciudad de México. Bienvenido, Honorato. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo podemos entrar a un tema tan complejo como este, Honorato? ¿Qué pasa con un edificio como el de Big Grant? Pues mira, yo creo que hay que entrar reflexionando y tratando primero de enterarse. Darnos contexto. Claro, buscar la mayor cantidad de fuentes de información, saber lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Y ver si hay expectativas, sobre todo de influir, claro, no solo desde una opinión, sino también desde acción, ¿no? Y bueno, eso es parte un poco también la razón por la que les agradecemos el estar aquí, porque justo estamos previos a organizar el día de mañana, iniciarán unos foros en la Facultad de Arquitectura al respecto. Y no solo tocan el tema en específico de este desarrollo en particular, porque el problema pues en realidad se genera en el contexto total de las zonas, y ni siquiera ahorita el problema por supuesto es alrededor de Ciudad Universitaria y el patrimonio del campus, pero la idea es entender cómo se genera y cómo pueden eventualmente convivir el desarrollo urbano
con la conservación del patrimonio. Muchos de los que nos escuchan a lo mejor todavía no tienen mucha idea de qué es lo que está pasando, muchos sí, comunidad universitaria, pero si pudiéramos regresar al principio un momento y contar qué pasó con este edificio y por qué ha generado tanta polémica en las últimas semanas y en los últimos meses. Bueno, con este edificio en particular, Sí. que no es, insisto, un problema único, No es el único. es que va a tener un edificio muy cercano, prácticamente justo en la zona frente a lo que es el acceso principal de Ciudad Universitaria, que es el límite de la zona patrimonial. Va a generarse un edificio de una gran altura, aproximadamente 70 metros de altura, 27 niveles en 2 torres. Y la cercanía que tiene con el campus central, que es aproximadamente 450 metros, provoca que las perspectivas a las que estamos acostumbrados todos los que vivimos en el campus diariamente y que conocemos el cómo es nuestra propia universidad y por la cual fue declarada Patrimonio de la Humanidad, se va a ver seriamente alterada. O sea, ahí nuestro rector señalaba una parte y lo ejemplificaba de manera muy fácil y de entender, y es tal vez el edificio más fotografiado de la arquitectura contemporánea mexicana, es la Biblioteca Central con los murales de O'Gorman. Diario a mí me toca ver tours de japoneses, de ingleses, de europeos yendo a fotografiar la biblioteca. Y este edificio va a estar prácticamente en las espaldas, inclusive rebasando en altura, por supuesto, a la biblioteca, pero además con un impacto muy serio en lo que es este paisaje cultural que hemos construido y que pues un poco la idea, creemos en muchos, es estudiar cómo conservarlo. Sí, ahí el tema es que creo que cualquiera que escuche Honorato Carrasco, esto se siente identificado, no importa que no esté dentro del cuadrante, digamos, de Ciudad Universitaria, que no pertenezca a esta extraña ciudad amurallada que es de pronto Copilco, y que todo el mundo lo ha vivido. De pronto, donde había una casa, desaparece la casa, ¿no? Es una cosa como por pasos, desaparece la casa, luego ponen vallas, luego te asomas algún día o te asomas desde arriba y hay un hoyo. Y de pronto, ¿no?, entran y salen camiones de volteo, te despiertan a las 4 de la mañana los camiones de volteo, entra y sale cascajo, no sabes qué está pasando, y cuando te das cuenta ya tienes un edificio de oficinas, de departamentos, ¿no? Y ya te das cuenta que en esa calle donde antes había 2 coches porque vivían 4 personas, 5 personas en una casa, de pronto ya va a haber 60 departamentos o 20 departamentos o 5 departamentos, pero entonces todo se multiplica de manera potencial, de pronto ya todo es exponencial, más bien que potencial, exponencial. Entonces, ¿cómo pararlo? Porque hay, frente al desarrollo brutal que se dio en esta administración en la Ciudad de México, y yo te preguntaría si es así de grave como lo hemos vivido o solo ahora hay más publicidad o ahora se sabe más, pero la idea que tenemos de este sexenio se dio un desarrollo brutal y descontrolado en la Ciudad de México y de pronto desaparecen espacios y se cambia brutalmente el equilibrio, se altera brutalmente el equilibrio de una zona, de una colonia, de una cuadra. Bueno, pues sí, es una pregunta complicada. Mira, yo te diría, el desarrollo urbano es necesario. Esa parte creo que hay que iniciar entendiéndola. Es decir, estamos en una sociedad y una ciudad que requiere encontrar espacios para pues todos los, inclusive futuros habitantes. Hay gente joven que se incorpora a los sectores productivos, que se independiza, que requiere de pronto trabajo, requiere también vivienda. O sea, es un hecho que la ciudad tiene que encontrar formas de cómo albergar este crecimiento. El chiste de esto, y es lo complicado, es cómo entender un desarrollo que es necesario, pero de manera equilibrada. O sea, ¿cómo lo podemos hacer, en efecto, sin estas afectaciones de las que hablas? ¿Cómo lo podemos hacer sin estos grandes impactos que de pronto, pues sí, gravitan tremendamente en los alrededores, ¿no? Y de pronto, pues por eso también los vecinos de pronto tienen actuaciones hasta a veces viscerales y a veces muy justificadas de molestia, porque surgen de pronto este tipo de situaciones. Además también
digamos, los instrumentos legales bajo los cuales se genera el desarrollo urbano, en muchos casos son muy complejos. Intervienen muchos instrumentos y ese es creo que parte del problema de estos últimos años. En muchos casos están sujetos a cierta discrecionalidad o a interpretación y a justificaciones que no necesariamente de pronto son del conocimiento de toda la gente y que son muy difíciles de comprender. Cuando se desarrollan a veces conjuntos o desarrollos como los que estamos hablando, normalmente además es muy común que no coincidan con lo que está establecido en los términos de las cartas de planeación delegacionales o de uso de suelo. Sin embargo, esto no quiere decir que necesariamente sean ilegales. Hay instrumentos que les permiten legalmente acudir a otras variables para generar estas condiciones de, por ejemplo, modificar la altura o de pronto tener más metros cuadrados de los que uno podría esperar. Lo que sucede es que esta forma se tiene que hacer muy justificadamente. Se deben de presentar precisamente estudios de impacto urbano, estudios de impacto ambiental, que de alguna manera demuestren que estos daños que pudieran llegar a presentarse no suceden, pero no necesariamente en todos los casos esto se da, ¿no? O son a veces se presentan estos estudios casi nada más por trámite, ¿no? Y no necesariamente verdaderamente revelan el verdadero impacto de estas construcciones. ¿Es la primera vez que la UNAM enfrenta un problema en específico como este? Porque la UNAM se involucra siempre que hay controversias similares, pero la primera vez que le toca tener un edificio así enfrente, ¿o no? Bueno, siempre ha convivido la universidad, tú lo sabes, con sus alrededores. Han habido muchos casos de diferente escala, ¿no? Uno muy reciente también que se resolvió con digamos, armoniosamente tanto con comunidad, fue por ejemplo el famoso paso de la Salmonela, en otra escala, y en otras condiciones. Y constantemente las autoridades universitarias están pues buscando la manera, porque sabemos que la universidad pues y Ciudad Universitaria no es fácil, es una zona que maneja diariamente una cantidad de población flotante enorme. Y pues hay que saber convivir en términos de vialidad, en términos de servicios, y pues en particular sí siempre normalmente hay contacto con autoridades. En este caso de cómo se va a ver comprometido, sobre todo la zona núcleo del campus, es el primer caso en el que lo vemos. Sabemos, por ejemplo, los antecedentes, y también es porque mucha gente lo usa un poco como antecedente o como justificación, dice, pero el perfil del campus ya estaba alterado, ya existían edificios que estaban ya ahí, y ahí lo que yo normalmente les contesto es, bueno, primero, los que estaban, sobre todo, por ejemplo, un ejemplo al que siempre acuden es el edificio de Conagua, el que está en Eje 10 y Universidad. Ese edificio, primero, está más o menos a la misma distancia del que va a estar el nuevo desarrollo de Vigrán, alrededor de 450 metros de lo que es la Biblioteca Central. Nada más que primero, ese edificio tiene 15 niveles, nada más. Bueno, pues nada más, como no en contraste con los 27, poco no es digamos, tampoco. Tampoco es poco, pero es mucho menos, es casi la mitad de lo que va a tener el desarrollo de Vigrán. Y por otro lado, ese edificio ya estaba cuando se generó la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad para el campus. Ahorita parte de lo que estamos hablando es que la zona del campus fue decretada y de hecho acabamos de cumplir 10 años de haber sido nombrados Patrimonio de la Humanidad. El rector, conjuntamente con UNESCO, festejaron pues justo el año pasado, términos del año pasado, esta conmemoración de los 10 años de patrimonio. Y ahorita lo que, de alguna manera, lo que es delicado es precisamente el cómo afecta a esta declaratoria, particularmente en su zona núcleo. Sí, hay una tensión original que es la que mencionas, ¿no? Esta tensión ineludible entre el desarrollo urbano y la conservación del patrimonio, ¿no? Tampoco puede uno encadenarse hasta la última miscelánea y decir, por ningún motivo. Pero ¿cómo se logra una cierta armonía en esa tensión? ¿Qué han hecho otras ciudades, Honorato? Pues precisamente yo creo que lo que se hace primero, y es fundamental, es muy buena pregunta,
La planeación urbana en las grandes ciudades primero atraviesa normalmente por espacios de participación ciudadana y de consulta pública, eso hay que decirlo. O sea, Alemania tiene todos sus procesos de movimientos urbanos y de cualquier posible desarrollo, siempre trae el acompañamiento de esta revisión y a través del convencimiento. O sea, esto se puede hacer, se puede revisar, se pueden valorar los impactos, se puede construir conjuntamente con la ciudadanía. Parte del problema de lo que hablábamos, de estos instrumentos o estas herramientas que a veces se acuden a través de estas variables para lograr mayor altura o mayor densidad o mayor intensidad, parte de su problema es que no pasan por consulta pública, no son en ningún momento consultados. Recientemente hubo cambios en la legislación en la Ciudad de México, se supone que ahora debe de haber lo que le llaman consulta vecinal, cuando se pretende desarrollar sobre todo edificaciones. Esto se supone que se hace a través de la publicación de lo que se va a desarrollar en mantas o lo que sea, o en de alguna forma la difusión, y los vecinos tienen la oportunidad de pues solicitar información, primero informarse y después inclusive opinar. Entonces, bueno, ojalá y la construcción de nuestra ciudad sobre todo atraviese por el entender que sí tenemos que crecer, sí tenemos que desarrollarnos, pero lo podemos hacer inteligentemente, ¿no? Con los menores impactos y sobre todo buscando conservar nuestros, pues los poquitos lugares que tenemos también, porque eso hay que decirlo, no tenemos, si algo tenemos que hacer es conservar nuestro patrimonio, ¿no? La Ciudad de México solo tiene 4 sitios denominados que han alcanzado la categoría de Patrimonio de la Humanidad. 2 son grandes regiones o sitios históricos, el Centro Histórico y Xochimilco. Otro es una casa, ¿no? Que es la casa de Luis Barragán, y otro es el conjunto precisamente del campus, que es un conjunto urbano arquitectónico pues trascendente como ciudad universitaria. A ver, y le preguntan a Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Mancera, ¿qué va a pasar con este asunto? Y él dijo, pues si me toca, no lo dijo tal cual, pero ahora sí que si yo puedo hacer algo, lo hago, pero si estos se amparan, yo no puedo hacer nada, gracias, que tengan muy buen día. Esa es la respuesta que el jefe de gobierno ha dado a la gran mayoría de los problemas particularmente como estos, ¿no? Pues, si hay algo que yo pueda hacer, lo hago, y si no, no. Cuando estamos hablando de la UNESCO, cuando estamos hablando de patrimonios culturales, ¿tiene que haber una respuesta por parte de las autoridades diferente o no? Bueno, o como la que dan a cualquier persona. Yo pienso que sí, vamos, como sociedad y sobre todo como una sociedad que firma tratados en convenios internacionales para protección del patrimonio, pues estos están regulados. Y finalmente, igual que como señala el jefe de gobierno, hay recursos legales y los desarrolladores o los privados tienen el derecho y tienen todo el derecho de proteger sus intereses y defenderse. También la universidad los tiene y es un poco lo que ya anunció también nuestro propio rector, el inicio de una demanda de amparo que pues será también a través de recursos legales y de la defensa del patrimonio, el que también la universidad tratará de hacerlo por esta ruta. Ojalá y no llegara a estas condiciones, ojalá y más que bien no sea amparo contra amparo, a ver quién, sí. Sí, ojalá y se respetara en general y que se entendiera los principios. Aquí hay y ahí están los diferendos, ¿no? ¿Dónde están las atribuciones legales o hasta dónde están los derechos de uno y los derechos de otro? ¿No? Pero bueno, la universidad piensa que tiene estas condiciones y los argumentos suficientes y legales para defender el patrimonio. El impacto que tiene ese edificio, ¿cuál es el impacto social en términos de agua, de ambiente, de densificación del espacio de estacionamiento? Bueno, esa es también una muy buena pregunta. La afectación directa hacia lo que es la propia universidad se centra obviamente en la afectación del patrimonio y en el paisaje cultural y urbano. Pero también los impactos pues de este tipo de desarrollos son importantes. Este tipo de desarrollos primero condensan una gran cantidad de población. Entonces tienen unas densidades que son normalmente muy altas, ¿no? Para hablar más o menos en términos técnicos, una densidad aceptable o medio o promedio, por ejemplo, una ciudad europea o de desarrollos inclusive ya medianamente
Por ejemplo, la unidad latinoamericana, que está también muy cercana a Ciudad Universitaria y en Copilco, esa unidad tiene alrededor entre 600 y 800 habitantes por hectárea. Más o menos la densidad que está alcanzando Vigrand va a ser 4 veces esta densidad o 4 veces y media esta densidad, es decir, van a estar alcanzando densidades de 3.600 a 4.000 habitantes por hectárea. Estos 616 departamentos de los que hablas en un territorio pequeñito que son 7.000 metros cuadrados, pues genera una gran concentración de personas, y esta gran concentración de personas pues lo que hace es que tiene pues, necesidades, obviamente consume mucha agua, desaloja residuos, genera ruido, tiene una gran cantidad de movilidad, también impactos en la movilidad. Aquí están planeados nada más en ese desarrollo cerca de 1.200 cajones de estacionamiento. Entonces el impacto obviamente a las vialidades pues también va a ser fuerte, pues, y esto es lo que se supone que se revisa en los impactos urbanos, ¿no? Es lo que de alguna manera se valora, se ponderan y aquí le fueron dictadas a través de unos dictámenes que tampoco conocemos a fondo, lo poco que conocemos. O sea, tienen que ser puras personas que vayan a trabajar de noche para que salgan a trabajar de noche. O sea, pues sí, o podemos escalonarnos en horarios. ¿Qué mitigación puede haber? Bueno, las mitigaciones, por ejemplo, en movilidad, lo poquito que he leído de las que les dictaron es poner biciestacionamientos, se propone también el coadyuvar a la creación de una ciclovía que vaya de Universidad, desde Miguel Ángel de Quevedo pero pues los 1.200 cajones están ahí, ¿no? En fin, sí, habría que valorar. Sí, en fin, van a haber impactos sin duda alguna, y los hay, y estos pues obviamente impactan en el territorio. A quien más le pegan son obviamente a los vecinos, ¿no? Y pues sí, o sea, ahí hay esta parte de discusión. Lo central, insisto, tiene que ver mucho con la densidad. O sea, el problema es si se manejan densidades muy, muy altas, obviamente estos problemas se concentran. Es una gran concentración de necesidades, y estos pues generan una gran concentración de impactos. Hablando de otros casos que justamente han afectado la parte visual de nuestra universidad, por aquí nos está contando Eduardo Lima y nos está recordando el caso del edificio H, justamente este edificio que causó muchos problemas y muchas discusiones. Más o menos, el año pasado, si no me equivoco, o hace 2. Como 2 años. ¿Qué pasó, por ejemplo, en un caso como este, cuando el edificio pertenecía, por así decirlo, a la universidad y de igual manera estaba afectando al espacio escultórico? Bueno, es una muy buena pregunta, y es lógico que se trate. Bueno, lo primero, a mí sí me gustaría decir que los principios son muy diferentes. No estoy disculpando ni uno, ni el otro, pues. El edificio H, en efecto, tiene afectaciones al paisaje urbano y cultural, o las tuvo y fueron valoradas y ponderadas, sobre todo en la parte de lo que es el espacio escultórico. Esa es la parte central de en donde se abordó la discusión, de cómo este paisaje se veía alterado por el emergimiento de este edificio, además por sus condiciones también de materiales y otras condiciones. Aquí la diferencia con el tema del que estamos hablando actualmente es que la afectación al paisaje cultural precisamente se da en la zona núcleo. El edificio H no se daba en la afectación en la zona núcleo. ¿Y por qué la diferencia? Porque la zona núcleo es la que está protegida por UNESCO. Y de ahí el interés. Si eventualmente la zona núcleo se ve afectada, entonces sí es probable que la propia UNESCO o quienes califican la permanencia, que además no es extraño, ya hay muchos casos en el mundo donde lo que han sido patrimonios de la humanidad de pronto son calificados o como patrimonio en riesgo, o inclusive pierden pierden la categoría del decreto. Esto sucedió en Dresden, en Viena, y pues se puede llegar a suceder en México, y es un poco lo que estamos buscando. En este caso sabemos las afectaciones que tuvo el edificio H, pues sí, pero no las fueron hacia lo que es digamos en estricto sentido, la zona núcleo. A ver, ya para concluir esta conversación, pensando en el foro de mañana, la idea es que, bueno, la UNAM es un gigante, digamos. La UNAM
tiene con qué defenderse porque tiene visibilidad, porque tiene un peso político, social y cultural en este país muy importante. Entonces, bueno, pues esperemos que eso sea suficiente para que se llegue a una buena resolución. Pero todos, y nos está pasando en redes, todo el mundo tiene su caso particular, su cruzada particular en su barrio, en su colonia, en su trayecto, de estos edificios que de pronto surgen sin mayor consulta. ¿De qué les va a servir ir al foro de mañana, Honorato? Pues mira, el foro de mañana busca revisar precisamente esta problemática, bueno, más que problemática, esta condición del desarrollo urbano, ¿no? Y cómo es que se viene dando. Está organizada en 4 mesas. Una de ellas va a tocar la parte normativa. Ahí se piensa, cuando menos, platicar sobre lo que son estos instrumentos de los que hablábamos, ¿no? Y donde muchas veces no son del conocimiento común, y que son los que precisamente permiten de pronto elevar estas condiciones de intensidad o de altura. Y creo que es importante conocerlos para que la gente sepa por dónde están acudiendo y por dónde también eventualmente pueden defender la legalidad o no, o la interpretación de estos instrumentos. En esta mesa también se van a tocar cuestiones de legalidad en términos de qué es lo que prevalece, precisamente si la jurisprudencia internacional, los firmados de los tratados internacionales, en fin, es un análisis abierto a todos los ejemplos. No nos estamos centrando ni buscamos que se centre exclusivamente en la parte de este desarrollo. Inclusive lo que nos interesa es conocer, o sea, hablar las cosas. Creemos que es la mejor forma. Tratamos de ser plurales, estamos tratando de convocar a la mayor parte de sectores, de manera muy respetuosa, a ver que participen desde autoridades, desarrolladores, vecinos, inclusive academia, y que tratar de entender por qué se están dando estos fenómenos. Una segunda mesa tiene que ver con el desarrollo urbano sustentable y medio ambiente, estos impactos de los que hablaban, cómo se ve afectada la ciudad en estos desarrollos a través de sus impactos en la movilidad, en el uso del agua, en las relaciones ambientales, de desechos, etcétera. Otra mesa está compuesta por sociedad civil, precisamente, cómo se ven afectados y participando, en este caso, vecinos, organizaciones civiles. Y por último, la parte patrimonial, ¿no? Que es así, está muy centrada. Claro, aquí por el interés que tiene para el campus de Ciudad Universitaria. Pero acabamos de hablar de Santa María la Ribera. También a esos vecinos les interesa saber qué pasa con el patrimonio. Es correcto. Por supuesto. Pues nada más las preguntas de comprador, dónde, cómo, a qué hora, dónde se inscriben. Muchas gracias. Bueno, pues como la inauguración está prevista para ser llevada a cabo a las 8:30 de la mañana en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura. De ahí se desprenden 2 mesas temáticas en sesiones simultáneas para al final tener 4 mesas. Vamos a estar en 2 aulas de la Facultad de Arquitectura, la Enrique El Moral y la Mario Pani. Y bueno, obviamente las sesiones son abiertas, puede participar quien lo desee. Obviamente están participantes expertos en la mesa. Va a haber una sesión abierta al final con la idea de obtener conclusiones y pues esto va a concluir, esperemos, a las 3 de la tarde el día de mañana. Pues ponemos toda la información en redes sociales para quien quiera acudir a este foro de consulta, de conversación y de análisis del patrimonio de la Ciudad de México y específicamente qué sucede con Ciudad Universitaria. Muchísimas gracias, Honorato Carrasco, profesor de la Facultad de Arquitectura, arquitecto tú mismo. A las 8:30 el Carlos Lazo en la Facultad de Arquitectura. Ahí nos vemos. Muchas gracias. Bueno, nosotros no, porque vamos a estar aquí, pero el resto del mundo. Bueno, ahí les damos una reseña. Pues a seguirla discutiendo. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar de Dead South. En el infierno estaré en buena compañía. Oh, bueno. ¿Para quién? No, bueno, después de una buena.
push on a little bruised and battered. Oh Lord, I ain't coming home with you. My life's a bit more colder. Dead wife is what I told her. Brass knife sinks to my shoulder. Oh babe, don't know what I'm gonna do. I see my redhead, mess bed, tear shed, queen bee must squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Damn love couldn't go no further. Proud of and disgusted by her. Push on a little bruised and battered. Oh Lord, I ain't coming home with you. My life's a bit more colder. Dead wife is what I told her. Brass knife sinks to my shoulder. Oh babe, don't know what I'm gonna do. I see my redhead, mess bed, tear shed, queen bee must squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. And I'll be in good company. And I'll be in good company. Primer movimiento. Nota internacional. Álvaro Colom, expresidente de Guatemala, fue detenido ayer por presuntas irregularidades en la adquisición de autobuses para los servicios públicos durante su mandato. Eso lo informó Juan Francisco Sandoval, él es jefe de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía de ese país. Colom fue detenido con 9 de sus exministros, entre los que se encuentra el de Finanzas, Fuentes Knight, y que desde 2015 se desempeñaba como presidente internacional de la ONG británica Oxfam. Mientras tanto, en Sudáfrica, el principal partido político, el Congreso Nacional Africano, informó ayer al presidente Jacob Zuma su cese al cargo. La decisión fue tomada el lunes por miembros del Comité Ejecutivo Nacional tras más de 10 horas de reunión. Zuma se ha negado a abandonar el cargo como presidente con el argumento de que su salida supondría reconocer que las acusaciones de corrupción en su contra son ciertas. Y bueno, a partir de los casos del presidente Zuma y el expresidente Colom, vamos a hablar sobre la construcción de sus acusaciones, cómo se hicieron y en qué estribó su éxito. Para ello está Lourdes Morales Canales, ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona en París, maestra en Comunicación, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, donde actualmente dirige la Red por la Rendición de Cuentas. Buenos días, doctora Morales. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ves estos dos casos, Lourdes Morales, tanto Guatemala como Sudáfrica? Mira, no conozco a fondo las investigaciones que se están llevando a cabo, pero lo cierto es que, por ejemplo, el caso de Guatemala ha sido tomado como
por algunas personas como modelo para llevar a cabo investigaciones que lleven a sanciones y que no generen esta sensación de impunidad, de que no pasa nada, de que hay permiso para actuar en contra de la ley, ¿no? Una de las cuestiones que se desarrollaron en Guatemala pues fue la famosa CICIG, este órgano especializado que se construyó a través de un acuerdo entre el gobierno y la ONU para precisamente poder llevar investigaciones independientes. E inclusive hubo quien dijo, no, pues hay que traer una CICIG para México, dado que nuestras investigaciones no suelen llevar a consecuencias y se quedan a medio camino y generan impunidad. La verdad es que no creo que sea el camino adecuado. Creo que el nivel de desarrollo institucional que tiene México, a pesar de los pesares, es mucho mejor que el de estos países, y no creo que estemos como en espera del tercer imperio, que vengan los extranjeros a resolvernos nuestros problemas. ¿Qué es lo que sí se puede hacer en el caso mexicano? No sé si ustedes recuerden que a raíz de toda esta discusión de que había que generar una fiscalía que sirva, que sea un nuevo modelo, pues hubo una consulta muy amplia en la cual participó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE y el INACIPE. Y hubo una participación amplísima de especialistas y de organizaciones sociales, e inclusive de instituciones, en donde pues se afinó el diagnóstico y se hicieron propuestas muy concretas. Dentro de estas propuestas, ¿qué viene? Viene una parte que pasa sin duda por una reforma constitucional que no solo se limita a cómo se debe de nombrar el titular de la Fiscalía General. ¿Se acuerdan toda esta discusión del fiscal carnal y de cómo estimar y que eso era como tener un fiscal a modo capturado, sino que iba más allá, amplía el diseño, estas reformas pasa por 4 artículos y que busca generar un diseño en donde se atiendan las deficiencias principalmente en las entidades federativas, que hay bastantes, ¿no? Tener cooperación internacional sin duda puede ayudar, solo si se atienden primero las deficiencias locales. Entonces, en el caso de Colombia, en el caso de el otro presidente que se niega a dimitir, pero que trae ahí un escándalo en curso, vemos cuestiones muy naturales cuando se destapan casos de corrupción, que es la destitución del cargo, el encarcelamiento y casi llévenlo a la plaza pública, ¿no? Y llevan un castigo ejemplar. Vamos a ver qué sucede en el curso de las investigaciones, porque la idea para desmantelar las redes de corrupción es hacer investigaciones que ataquen las causas y que desmantelen a cada uno de los que participaron en esta red. El presidente no estuvo solo. Como ustedes saben, en Guatemala hay 2 grandes escándalos, uno que pasó por el caso de las aduanas y otro por el caso de las obras, las licitaciones. Entonces, los que participaron en toda esta red es bastante amplia, están haciendo las investigaciones y vamos a ver si llegan al resarcimiento del daño, ¿no? A la reparación, que es lo que sería lo ideal, no solamente que encarcelen. En el otro caso no conozco los detalles, pero si bien es cierto que socialmente siempre genera pues un ánimo el decir, bueno, nadie es intocable, ni siquiera el presidente, y más en sociedades que provenimos de regímenes autoritarios, en donde pues los intocables forman parte de la cultura. Más allá de eso, creo que lo importante es hacer buenas investigaciones, que los funcionarios tengan acceso al debido proceso, que se atajen las debilidades, las causas, las complicidades, sí, que se investiguen, sí, que se encarcelen, pero que se lleguen a corregir estas causas que generan que estas redes operen pues impunemente, ¿no? Y por eso en México creamos el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí tenemos otros problemas actualmente, sin duda. Fue una construcción que sabíamos que no iba a ser fácil, que sabíamos que iba a haber resistencias, como ya las estamos viendo, y que pues ni siquiera hemos logrado no solo las recomendaciones de la consulta, que como insisto, pasan
por la reforma, pero también pasan por profesionalización, por mejora de cómo se hacen las investigaciones, por cooperación, por nuevos sistemas automatizados, por evitar estas fugas, estas capturas en donde hay impunidad. Recuerden, México acaba de salir calificado por el índice de World Justice Project en el lugar 93 de 113 países. Aquí estamos mal en Estado de Derecho, bastante mal. Debería de ser una urgencia ahorita. En lugar de estar prometiendo en las campañas cosas como si no hubiera habido reformas, como lo están haciendo los principales candidatos, deberíamos atender al modelo de justicia y hacer que el sistema empiece a funcionar como se ideó, para evitar que siga habiendo impunidad en el país. Y la parte de justicia es fundamental. Si no se atiende esa parte, vamos a seguir con impunidad, por más que tengamos la información y la documentación de los casos. Aquí lo fundamental que señala es la construcción idónea de las pruebas en las cadenas de custodia, en los protocolos de forenses, etcétera, y por otra parte la independencia de la investigación, cosa que está pendiente, es una asignatura pendiente, ¿no? Es fundamental. Y la profesionalización, no tenemos servicio civil de carrera, lo que sería la fiscalía, o sea, la PGR, no hay un servicio civil de carrera. ¿Cómo vamos a garantizar que los funcionarios que forman parte de esta instancia estén comprometidos con la función pública y que atiendan el bien público y no le deban la chamba a su jefe y estén actuando conforme a los intereses de su jefe? Si no tenemos la profesionalización, que ahorita nadie habla de eso, no vamos a lograr un combate adecuado a la corrupción. Y ahorita tenemos nombramientos pendientes, los magistrados no han sido nombrados, el fiscal está pendiente, todas estas recomendaciones que se hicieron están pendientes. Tenemos bastantes problemas. Entonces, creo que el contexto electoral va a ser complicado que se logren dar los nombramientos de una manera adecuada, es decir, y que se lo están repartiendo entre los partidos, pero se tiene que hacer, espero, a la brevedad, ya una vez que termine el contexto electoral. Ojalá y una vez que termine el contexto electoral se nombren a los magistrados. No tenemos auditor superior de la Federación. Hubo una terna y en medio de un proceso muy extraño, en donde no hubo criterios definidos, no sabemos cómo salió esa terna. Las personas que están en la terna, por lo menos principalmente dos de ellos, están muy cercanos al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, pues sí, todo parece que se diseñó un sistema en medio de bombo y platillo, y ahorita hay muchas intenciones de boicotearlo. Vamos a tratar, creo que desde las organizaciones, desde la academia, de luchar para que esto no suceda y que haya un buen nacimiento del sistema para atajar estos problemas que tanto afectan al país. Por supuesto, volviendo al tema de Guatemala, hablabas tú, Lourdes Morales, sobre la CICIG cuando comenzabas tu explicación, y sí, estos organismos internacionales son fundamentales, o por lo menos en el caso de Guatemala fueron fundamentales para ejercer un contrapeso y una palanca y una ayuda a esa sociedad civil que se estaba levantando y que estaba diciendo aquí pasa algo, ¿no? Y aquí hay un montón de explicaciones que nos deben y un montón de cuentas que nadie nos explica, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con México? ¿Qué tanto quienes están trabajando internamente, como la Red por la Rendición de Cuentas, como las diferentes organizaciones periodísticas, sociales, jurídicas, etcétera, qué tanto están buscando apoyos fuera? La verdad, nosotros, yo creo que quienes están en el diseño de la política nacional anticorrupción, ahorita en el Comité de Participación Ciudadana, en medio de las recomendaciones hay la posibilidad de tener cooperación internacional en cuanto a intercambio de experiencias, en cuanto a recomendaciones, en cuanto a capacitación, pero no en cuanto a delegación de facultades que tendrían que ser principalmente pues del gobierno y del sistema. ¿Por qué no atender nuestras instituciones, mejorarlas y articularlas como quiere el sistema para prevenir, sancionar, corregir
todos los casos de corrupción y evitar que siga habiendo pues esta impunidad. Las recomendaciones ya están, lo más curioso es ¿para qué consultar lo que ya se hizo? Ya está escrito. Lo que pasa es que el procurador pues renunció antes de que se presentaran los resultados de la consulta, se presentaron y pues no han sido atendidos porque se atravesó el proceso electoral. Entonces, ahí está ya escrito, nada más falta voluntad política y falta que se atienda. El Senado, a través de otras organizaciones, están discutiendo a ver si se toma en consideración una petición que ha habido para que primero se hagan las reformas, después se nombre al fiscal y en tercera instancia pues se hagan las adecuaciones. Vamos a ver si esto sucede. A mí en lo personal, no hablo por toda la red, como sabes participan varias instituciones públicas y académicas y organizaciones sociales. Creo que el contexto electoral hace esto muy complicado, porque es inevitable que los partidos traten de sacar una ventaja político-electoral de todo esto. Lo veo complicado, pero bueno, ya está la ruta escrita de lo que se debe de hacer. El tema de la profesionalización es un tema que cruza por la ley, por el servicio profesional, la permanencia en el empleo y las garantías de un retiro paulatino de la inteligencia de la seguridad nacional al paso de las oficinas y a la planeación. Esta parte se puede pensar en Latinoamérica, hay una profesionalización de este modo. ¿Qué países serían los punteros de este método? Ahora que mencionaba lo de la PGR, realmente las pruebas del servicio profesional de carrera son un instrumento para despedir a la gente que no es grata, ¿no? En realidad viven aterrorizados cada 6 meses con exámenes que tienen poco que ver con la profesionalización y sí mucho con la estancia laboral, ¿no? Así es, les aplican cuestiones del terror. Sí, por supuesto que sí hay modelos. México inició el servicio civil en el 2003 con la ley de profesionalización a nivel federal. Y desafortunadamente al paso del tiempo pues se ha documentado ampliamente que la aplicación del servicio civil se centró demasiado en el ingreso y muy poco en la evolución y la permanencia. Ya ha habido propuestas, el CIDE inclusive hizo propuestas concretas para mejorar la legislación a nivel federal, inclusive en algún momento a través de unos foros con la Secretaría de la Función Pública se pensó en un modelo de ley general de profesionalización, una ley que solo sentara parámetros, que fuera más flexible y sobre todo más realista, ¿no? En donde también se incorporara la figura del servicio civil de empleo, en donde no tienes algunas personas por su trayectoria, por su formación, no tienen que empezar desde la base de la pirámide, que cumplen una función muy concreta en un empleo. Esto no significa que no haya criterios para la contratación. Lo que se quiere enfrentar es la mala práctica que existe en la administración pública de contratar a los amigos, contratar a los cercanos, contratar a los familiares para hacer de la función pública pues ahora sí que un sistema de botín y no tener ahí a las personas mejor capacitadas. En un diagnóstico que hizo el BID sobre el servicio civil se ve la evolución en diversos países, inclusive Chile ha tenido mejor avance que lo que ha tenido México, Paraguay también, y México pues desde el 2004 que se hizo esa evaluación hasta ahorita, pues no ha tenido mayores avances. Tenemos una excepción, no sé si saben, del artículo 34, en donde en algunas circunstancias se puede aplicar ese artículo, esa excepción para contratar directamente, y el 30% de las contrataciones pasan por esa excepción, es decir, hay una simulación. Entonces, eso se debe de atender. Hay un proyecto que se estuvo trabajando con Función Pública, pero está atorado porque se atravesó una vez más el proceso electoral y no es una prioridad para muchos actores la profesionalización. Y si ustedes escuchan fuera de algunos ámbitos muy concretos, pues no es una exigencia general, porque a los pobres funcionarios también, porque hay unos bastante buenos, pues ya luego se les vincula con la corrupción, ¿no?
y sí debiera de valorarse la función pública como lo que es y darles garantías y certezas para que realmente tengamos ahí a los mejores y a los más capacitados. Sí, pero esto pasa por muchos lados, pasa por la profesionalización, pasa también por los sueldos que se ofrecen, por el servicio público como una forma no solo de acceder a prestaciones y a un buen sueldo y a un sueldo mayor al de la mayoría de las personas o una seguridad laboral mayor, sino también a la posibilidad de hacer todo tipo de corrupciones y de entrar en todo tipo de connivencias, pero todo eso también se construye con una cierta, y esta es de las afirmaciones que siempre nos traen problemas, con una cierta aquiescencia de la sociedad. O sea, creo que tanto en el caso de Sudáfrica, donde la gente dijo, no, me puedes decir que tu casa la modificaste por temas de seguridad, pero la alberca no la necesitabas para temas de seguridad, ¿no? Que ese fue uno de los grandes problemas. Ahí empezaba así. Consuma, uno fue de las notas de Consuma, o lo que se hizo en Guatemala. Todo eso habla de un trabajo social, de un punto de quiebre a nivel social, Lourdes. Sí, sin duda. O sea, un hartazgo frente al abuso. Yo creo que el hartazgo ya lo tenemos. Eso ya lo vimos en otras movilizaciones. En la movilización que hubo, en la cual se presentó la iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades, pues se capitalizó una parte de ese hartazgo, ¿no? Aquí lo importante es que ese hartazgo se canalice en procesos, en construcción institucional, en resultados, que no solo se detengan en quemar en la plaza pública, por decirlo de una forma, a uno de los que coparticipan o a la cabeza más visible de los casos de corrupción. Ya lo vivimos aquí con el Vesper, ¿no? Exacto. Sí. Cuando estaba la discusión de la reforma educativa. Así es. ¿Y qué pasó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? A pesar de la reforma, yo creo que todavía hay una serie de cuestiones que no se han atendido y que no nos garantizan transparencia y rendición de cuentas dentro del propio sindicato. Y que justamente están en las primeras planas en estos días, querida Lourdes. Así es, con la renovación. Pues mira, vamos a tener que seguir platicando de todos estos temas. Si te parece bien, hablamos muy pronto, querida Lourdes Morales Canales. Sí, con mucho gusto. Eso. Yo creo que vamos a seguir insistiendo en estos temas muy importantes de la agenda para combatir la corrupción y ojalá durante las campañas y después, sobre todo después de las campañas, podamos seguir avanzando. Yo creo que no hay que perder de vista de que lo que se logró normativamente parece poco, pero no lo es. Simplemente que existir para que funcione, para que se siga avanzando en la agenda contra el combate a la corrupción. Pues sí, querida Lourdes. Muchísimas gracias. Va un gran abrazo para ti. Igualmente, buen día. Muy buen día. Y nos vamos con música. Nos vamos con música. Discos Corazón hoy se suma a un idioma más a los 26 en los que se canta Sabor a mí, el clásico bolero de Álvaro Carrillo. Se trata de la musgo, una lengua nativa de la Costa Chica, que es la región natal del compositor. Quien hizo la traducción es Mariano García, el guitarrista y fundador del dueto Las Hermanas García. Gracias a Discos Corazón que se lanza el tema en este día. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se encontraron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Sheina utat honjuha, suena guando, kianguas cuendo no dokia, nakalinae. Nasish mayat kayan o shindina uwan si una seishma. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar.
شي من دون دو والخوتي جاي حتى الخي عطي كان كوي ناويت مخا سلاني شاشينانها ناكيندو ماشيوانو سيونا سيشما Primer movimiento. Hacemos comunidad. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana con 6 minutos y saludamos a todos los que nos observan en TV UNAM y a todos los que nos escuchan en Radio UNAM. Estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en el canal 120, en el canal 20.1 de TV Abierta y en todos los lugares donde quieran que estemos. Ahí andamos, querido Miguel Ángel Quemain. Y si tiene que ir a su trabajo y dejar de ver TV UNAM, donde nos está viendo, puede verlo en el radio en su coche, puede oírlo en el radio en su coche. Ahí nos oímos. Sí, porque hay gente que ha descubierto Primer Movimiento en TV UNAM, pero se va de su casa y ya no lo puede sintonizar. Piensa No, que pues nada más sintonice 96.1, 860 y se va a ahorrar vernos en todo nuestro salvaje esplendor, nos va a ver más limpios. Es muy salvaje y agradable nuestro Yo a mí, esplendor. por ejemplo, se me chorreó una pluma y ha sido una tragedia. No es una tragedia, yo pensé que ya estaba, que tenía ¿Que sangre estaba yo azul, mutando? que tu sangre azul estaba brotando. Que en realidad soy un avatar y debería medir 1 metro más. No, Luisa. Bueno, tenemos mensajes de los que hacen comunidad con nosotros, lo agradecemos muchísimo. Abrazamos a Rosario Martínez, a Juanjo M, a mi otro yo, por supuesto, a ver quién más, a Takeshi, a Miguel Ángel G. Mirán, a Andrea González, a Roberto Corona, a Analú Campos. Hay que decir, sí, por aquí Analú y Roberto Coria nos hacen una denuncia interesante de lo que está ocurriendo en la Magdalena Contreras con los edificios, que es algo que también se vive en la delegación Tlalpan, que se está viviendo en muchas partes de la ciudad y por lo mismo tenemos que atender todos estos problemas. Abrazamos a los radioescuchas. Rocío Castillo también, Mictlantecutli, Cheli, R. Guillermo, no, bueno, cuánta cosa. Aquí siguen todos los que hacen comunidad con nosotros. Y esperamos que sigan, seguiremos hablando de temas difíciles, pero antes de eso nos vamos a poesía. Poesía necesaria. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Querida Juana Inés de Esa, poesía necesaria. Poesía necesaria para este día de Efraín Huerta, declaración de odio. Ciudad tan complicada, hervidero de envidias, criadero de virtudes deshechas al cabo de 1 hora. Páramo sofocante, nido blando en que somos como palabra ardiente desoída.
superficie en que vamos como un tránsito oscuro, desierto en que latimos y respiramos vicios, ancho bosque regado por dolorosas y punzantes lágrimas, lágrimas de desprecio, lágrimas insultantes. Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad. A ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses, a tus chicas de aire, caramelos y films americanos, a tus juventudes ice cream rellenas de basura, a tus desenfrenados maricones que devastan las escuelas, la Plaza Garibaldi, la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán. Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad. A ti, te declaramos nuestro odio, perfeccionado a fuerza de sentirte cada día más inmensa, cada hora más blanda, cada línea más brusca. Y si te odiamos, linda, primorosa ciudad sin esqueleto, no lo hacemos por chiste refinado, nunca por neurastenia, sino por tu candor de virgen desvestida, por tu mes de diciembre y tus pupilas secas, por tu pequeña burguesía, por tus poetas publicistas, por tus poetas, grandísima ciudad, por ellos y su enfadosa categoría de descastados, por sus flojas virtudes de 8 sonetos diarios, por sus lamentos al crepúsculo y a la soledad interminable, por sus retorcimientos histéricos de Prometeo sin sexo o estatuas del sollozo, por su ritmo de asnos en busca de una flauta. Quiero decir que estoy harta de mí, si algo de ti permanece aquí, sácalo, sácalo, antes que me lleve el diablo, sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Y esto que estamos escuchando es, por supuesto, Sácalo, de Jaime López, en la voz de Cecilia Toussaint, quien se presenta el día de hoy en las islas de nuestra universidad, en este festival Amores sin Violencia, donde vamos a estar hablando justamente de las relaciones de otra manera. Que revive el ayer, pero la piel se volvió pared. Tírala, tírala, saca la primera piedra. Tírala, tírala, hasta la primera piedra. Si sumido en la prisión te podías liberar, porque en la libertad te vas a encarcelar. Quiero decir que estoy harta de mí, si algo de ti permanece aquí, sácalo, sácalo, antes que me lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que me lleve el diablo. Mi enemigo no eres tú, tu enemiga no soy yo. El enemigo común está alrededor. Sácalo, sácalo, antes que me lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que me lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que me lleve. Primer movimiento. Elecciones 2018. Mesa de análisis.
México padece una crisis de derechos humanos. De acuerdo con cifras oficiales, nuestro país ha registrado en la última década más de 150.000 muertes y más de 30.000 desaparecidos. Los temas urgentes en este ámbito van desde la violencia contra las mujeres, los periodistas y los defensores de derechos. Algunos temas que requieren atención son el derecho al agua, los derechos de los pueblos indígenas, la libertad de expresión, el derecho a la vida, ¿no? Habría que agregar por ahí, pero bueno. Para Han Jarab, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México y sus habitantes merecen un sistema de procuración de justicia que funcione y brinde garantías, no de repetición del delito y de las violaciones de derechos humanos. Durante una visita que realizó a San Salvador Atenco, Jarab reconoció que los principales avances legislativos en derechos humanos el año pasado fueron las leyes generales sobre la tortura y la ley de desapariciones, ambas aprobadas justamente en 2017. Vamos a analizar los temas más importantes de la agenda electoral de derechos humanos en México con Jacobo Dayan, investigador del Seminario Violencia y Paz del Colegio de México. Bienvenido, Jacobo, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Estábamos diciendo fuera del aire, querido Jacobo, que se nos está acabando el país. Pues yo creo que ya tiene rato que se está descomponiendo de la vida política, la vida social, la vida institucional. Hoy, por ejemplo, estamos entrando a un periodo electoral sin Procurador General de la República, sin Auditor Superior de la Federación, sin fiscal electoral, sin fiscal anticorrupción. Es decir, como si las instituciones caminaran solas. Es decir, hay un desmembramiento o un desmoronamiento de lo institucional, y creo que hemos normalizado el horror de manera preocupante, desde lo social, desde los medios. Es decir, la noticia de esta semana, y no porque sea la más grave, sino porque es la de esta semana, es el caso de la Policía Estatal de Veracruz, donde participaban en desaparición de personas, y no nada más la desaparición, sino después contactaban a los familiares y cometían tortura y abuso sexual a los familiares, es decir, y es la autoridad estatal. Y hemos normalizado eso, es la noticia de esta semana, la semana que entra habrá otra, y así nos la seguiremos llevando y somos incapaces de mantener agenda. Entonces creo que en lo electoral, ahí es donde está la responsabilidad de la sociedad y los medios, ¿no? Mantener foco en los temas que no son relevantes, habría que ver cuáles no son relevantes y mantener el foco ahí, y pues si no arrinconar, de menos no soltar a los candidatos o a las candidatas en esos temas que no son relevantes. Cuando estábamos conversando y tú decías se nos está acabando el país, también dijiste se nos está acabando la sociedad, y justamente empezamos a decir cómo en el tema de Sudáfrica, en el tema de Perú, mencionabas tú, en el tema de Guatemala, quien empujó y quien dijo basta fue la sociedad civil, quien dijo ya no puedo, ya no tengo gente que darles, digamos, ya no puedo seguir sacrificando a mis amigos, a mis hermanos, a mis hijos, a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo llegas a esta afirmación de desapareció o se nos acabó la sociedad civil? Pues la pregunta es cuál es el termómetro social en el momento que digamos hasta esto ya no lo toleramos. Y cuando lleguemos a ese termómetro, es decir, o a ese nivel, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Porque tuitear, gritar, quejarse, decir todo es culpa del gobierno, pues la pregunta es ¿qué ha hecho la sociedad en general? Y no estoy diciendo que sea culpa de mi tía o mía, sino que han hecho los sectores sociales, es decir, el sector empresarial, los medios de comunicación, los sindicatos, las iglesias, la academia, es decir, todo lo que conforma el sector social, también ha sido pues, medianamente omiso, ¿no? Ante lo que estamos viviendo. Evidentemente la mayor responsabilidad recae en las instituciones, en los gobernantes, en los legisladores, en los tres poderes, en los tres niveles, pero nosotros como sociedad que estamos dispuestos, y aparentemente estamos dispuestos a todo. Por ahí decía, y lo repitió varias veces, Carlos Beristain, uno de los miembros del grupo de expertos independientes para el caso Ayotzinapa, que vinieron a México a tratar de resolver, y los corrimos, es decir, el país los corrió después de un año de trabajo. Él, que ha estado cerca de varios procesos de descomposición social a partir de la violencia en varias partes del mundo, lo que decía es que, o lo que dice, es que hay una resignación a la frustración. Es decir, como en México, ¿cuántas veces oímos y no va a pasar nada? Y seguro no va a pasar nada. Y entonces hay una resignación al no va a pasar nada, y es como una resignación aprendida, como si fuera una fatalidad necesaria. Y ahí es donde yo creo que las sociedades que le logran dar la vuelta, como Guatemala, como Sudáfrica, como Perú, Colombia en su momento, fue la sociedad civil.
Y no hablo de respuestas violentas, ni mucho menos, sino en los distintos sectores, tomar partido y estar dispuesto a hacer un poco más de lo que tradicionalmente le tocaría a la sociedad civil. Bueno, pero como no podemos decir que todo está perdido el día de hoy porque estamos cerca justamente No, de tú estos lo quieres procesos. decir porque es el Día de la Amistad. Porque andas muy inquieta con el Día de la Sí, Amistad. ando inquieta con el Día de la Amistad, pero sí creo, sobre todo creo que es un buen momento porque estamos justo antes de estos procesos electorales y que podríamos cambiar el foco de nuestra atención, podríamos cambiar la manera en la que estamos actuando, en la que estamos leyendo distintas notas. ¿Por dónde le entraríamos? ¿Por dónde le entrarías tú, Jacobo? Yo lo que diría es que habría que la agenda la tendría que poner la sociedad civil, y eso es un poco algo muy complejo, pero la agenda no debe de ser la ocurrencia del candidato o la candidata. Entonces, habría que preguntarle concretamente a los candidatos o a las candidatas cuál es su propuesta en temas de seguridad, por ejemplo. Y no valen respuestas como analizaremos posteriormente. ¿Cuál es la propuesta concreta en materia de seguridad? Llevamos 12 años prácticamente con una estrategia fallida que lo único que está generando es más muertos, más desaparecidos. ¿Cuál es la propuesta concreta? Jacob, en las coaliciones y los partidos, por su naturaleza, omiten algunos de los problemas que tenemos que enfrentar en materia de derechos humanos. ¿Crees que por su Pues por condición? supuesto, porque... Pues sí, ¿quién quiere meterse en ¿Para eso, qué te metes no? en problemas? Es decir, si lo que tratan de hacer los candidatos o las coaliciones es abrazar a un mayor número de posibles votantes, mientras más ambiguo hables y hables como de principios generales, como yo soy honesto, o yo voy a combatir la corrupción, o yo voy a acabar con la inseguridad, pues todo, y alguien que no más falta que nos propongan que todos vamos a ser felices, el derecho al orgasmo, y entonces ya. Sí, porque votamos por ¿quién él. se va a oponer a eso? Pues nadie. ¿Quién puede medir eso? ¿Quién puede decir, no, a ver, ¿no? Esa estrategia ya se intentó, no funciona, en este otro sitio se hizo esto otro y ha funcionado, o sea, esa es la parte que nos está faltando y que, pues, en principio sucederá en las campañas. Esperemos. Pero no tenemos muchos fundamentos para creer que así va a ser. ¿Qué tendría que contemplar una estrategia? Yo creo que habría que, cada vez que se entreviste, por ejemplo, a las personas que quieran llegar a la presidencia, decirles, a ver, estos son los diagnósticos. Es decir, México no tenemos un problema de falta de diagnóstico. No es de que la sociedad, la academia, los expertos nacionales, internacionales, no hayan puesto sobre la mesa posibles soluciones a muchos problemas, al tema de la inseguridad, al tema de la impunidad, la corrupción, ahí están. Y entonces cuestionar a las personas que quieren llegar a la presidencia con esas propuestas en la mano y no esperar a que estos candidatos nos digan lo que se les ocurra. Porque entonces la nota es la ocurrencia, la nota es el escándalo, y si revisan los medios, las precampañas fueron como el ventaneando de la política. ¿En qué momento hablamos de cosas de fondo en las precampañas? ¿Se acuerdan de algún tema que fue discutido a fondo? Todos por encima, ¿no? Por encima y de pastelazo. Sí. Porque la nota es si este dijo que este otro es no sé qué y que este es corrupto por esto. El asunto era que se supone, y lo pongo entre las mayores comillas, que no se podía hablar de a profundidad de estos temas porque estamos hablando de precandidatos, no estamos hablando de candidatos y por lo tanto nadie da plataformas. Eso es lo que ellos dicen. A ver, medianamente no se discutió el tema, por ejemplo, de las amnistías que propuso Andrés Manuel. Sí. Andrés Manuel lanzó una propuesta y bueno, en la esfera pública se discutió esto, unos a favor, unos en contra, unos diciendo aguas con esto. Sí se puede, o lo aventaron. Es decir, lo que no podían hacer a lo mejor es un spot diciendo yo lo que voy a hacer es esto. Mikel Arriola dijo que quería hacer cosas anticonstitucionales en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, cosas que ya están aprobadas, él dijo, pues yo los voy a echar para atrás. El tema de adopción de parejas del mismo sexo, sí se dijeron cosas. La pregunta es si lo que queremos oír son lo que ellos quieren decir o lo que la sociedad quiere oír. Y los temas de la agenda social son muy claras. Impunidad, corrupción, violencia, a grandes rasgos, marginación, pobreza, salario mínimo, eso es lo que había que preguntar. Pero si preguntamos cuál es la postura de un candidato en temas, por ejemplo, de ingresos, salario mínimo, y nos dicen, habrá que hacer un estudio, pues entonces puede ser presidente mi tía, vamos, que si va a ser, o sea, si no hay una propuesta programática, un poco también por
cómo se ha corrompido las alianzas, es decir, tú podrías identificar claramente cuál es la línea ideológica de un partido, de una coalición que tiene de chile, de dulce y de manteca allá adentro. La línea ideológica es quiero ganar. Exactamente. Es la línea ideológica. Es paradójico, porque la discusión de los derechos humanos ni siquiera tendría que existir. Los derechos humanos no se tendrían que discutir. Correcto. Y sin embargo, están conectados a todas las otras partes de la política. No podemos decir salario mínimo va a ser así y así y así, si nos tenemos completamente claro qué va a pasar con la discusión del Telecán, por ejemplo, ¿no? Y entonces se vuelve esta paradoja, no te puedo decir hasta que no sepa qué va a pasar de este lado con el Telecán, pero lo del Telecán no se va a definir hasta después de las elecciones. Y entonces, ¿qué plataforma te doy de derechos, por lo menos a una vida digna, entre comillas? Pero puede es haber, muy complejo. Sí, es complejo, claro, pero habría que tener propuestas claras. Por ¿Qué se va a hacer supuesto. en temas de seguridad? El tema, por Claro. ejemplo, de la impunidad y la corrupción, ahí están los diagnósticos, las recomendaciones incluso del Los alto indiciados. comisionado. Sí, es decir, ahí están. Es decir, un mecanismo internacional como la CICIG en Guatemala. Sí. ¿Qué opinan los candidatos? ¿Están a favor o están en contra? Vamos a defender lo nacional porque no van a venir los extranjeros como en Guatemala. Ahí están los ejemplos, en Guatemala esto funciona. La pregunta no es de que en México seamos incapaces, que no tengamos gente capacitada para tomar esos puestos. La pregunta es si tienen la autonomía y el peso suficiente como para presionar estos cambios. En Guatemala no hubiera podido hacerse sin un mecanismo internacional. Ahí está la propuesta. ¿Qué opinan? Que nos digan. No, pues yo lo que quiero es acabar con la corrupción porque mis amigos no somos corruptos y los que vamos a gobernar no somos corruptos. Pues esto va más allá de la voluntad y tiene que ver con diseños institucionales. ¿Qué proponen en concreto? Parte de los diseños institucionales ha sido también organizar la participación ciudadana. Esta parte de las formas de organizar, de las propias estrategias de los partidos para organizar sectores de la población que votarán por ellos y que tienen prebendas. ¿Qué piensas, Jacobo? Esta parte, ¿hay algo más allá? ¿Hay una metaorganización que piense, que sea capaz de pensar la política, más que estrategias como detener las inmobiliarias, preservar el agua, garantizar la vivienda? Pues todos esos movimientos ciudadanos que hay de defensa de la vivienda, de medio ambiente, etcétera, no están incorporadas del todo en las estructuras partidistas, que lo que tienen más son clientelas, más que atender a ciudadanos, atienden a clientelas. Y entonces yo llego al poder, sea el presidente, el gobernador, el presidente municipal, o lo que sea, y lo que necesito es darle lo que ofrecía a mis clientelas y no obedecer a las necesidades de la ciudadanía, porque no hemos sido capaces de articularnos. Y no necesitamos articularnos en lo súper grande y decir, vamos a articularnos para resolver lo nacional. Pues, ¿qué hacer con el parque de la esquina de mi casa? No somos capaces tampoco de organizarnos desde ahí. En la reconstrucción, ahora después de los sismos, vemos los escándalos que hay con los manejos de dinero, por ejemplo. No somos capaces, es decir, el sismo movilizó a la ciudadanía. Post-sismo, ya. Se desinfló. Que se organicen los que quedaron sin casa. Los demás ya estamos en lo nuestro. Ahí está la bronca. Somos incapaces de mantener el foco en algo. Y no tenemos que estar todas y todos en lo mismo. Habrá quien le preocupe la vivienda, habrá quien le preocupe el medio ambiente, habrá quien le preocupe salarios, ingresos, violencia, desaparecidos, impunidad, cada quien en lo que le importe. Pero tampoco somos capaces de hacer esa articulación, y ahí es donde yo creo que fallan las organizaciones sociales, los medios, las iglesias, las empresas, la academia. Las iglesias, dijiste. Las sí. iglesias. Las iglesias también. En Guatemala tuvieron un papel justo. central. Es decir, en los años de mayor violencia en Guatemala, y miren, yo lo digo siendo ateo, es decir, no lo digo porque soy creyente, en Guatemala la Iglesia Católica fue la primera que levantó los testimonios de las víctimas. En este proyecto de rescate de memoria histórica, no fue la academia, fue la iglesia. Las iglesias tienen un papel de coordinación social también, y de contención social. Y en nuestro país las iglesias se relacionan con escándalos de derechos humanos fundamentales, como es el caso del derecho a ser niño. Sí, bueno. Y que no te violenten, ¿no? Bueno, no nada más en México, en Guatemala también sucede. sucede. Claro, en todos lados, con algunas excepciones. Digo, tenemos el caso, por ejemplo, de Samuel Ruiz o Raúl Vera. Es decir, hay miembros de la iglesia. La diócesis de Saltillo, que encabeza Raúl Vera, por ejemplo, ha estado muy cerca del movimiento de desaparecidos y de violencia en Coahuila. Es decir, hay partes
igual que en todo. Me imagino, seguramente habrá empresarios que están preocupados por esto, pero vamos, las grandes cúpulas empresariales no las vemos presionando. Es que sí, supongo que sí será importante recalcar que no todos son malos, ni todos son buenos. Bueno, nadie está diciendo que todas las instituciones sean lo peor, ni que toda la sociedad esté equivocada y no esté activa, ¿no? Pero cómo articularlo de una manera diferente. A ver, ¿cómo podríamos rediseñar, por ejemplo, las instituciones que en este momento no nos están funcionando? Dependiendo cuál, por ejemplo, para rehacer la PGR. Es decir, ya Por está, ejemplo, sí. ya está la propuesta, convertir la PGR en una Fiscalía General de la República. Ahora, una serie de colectivos se han manifestado, y ahí está la página de internet, Reforma 102, de cómo hacer esa reforma institucional de la PGR en Fiscalía. La pregunta es si con eso va a alcanzar, suponiendo que se logre. Yo creo que no, yo creo que va a ser necesario un mecanismo internacional tipo Guatemala, que refuerce una CICIG mexicana, la CICIM o como le quieran llamar, un mecanismo internacional que refuerce esta nueva fiscalía, y eso, suponiendo que se nos dé, nos tardaremos 10. ¿Cuántos años lleva Guatemala tratando de rehacer esto? Es decir, cuando lo hagamos, empezaremos a correr 10, 15 años en resolver esto. A ver, enfoquémonos en el tema Guatemala. ¿Cuánto tiempo? O sea, no nos lo preguntes a nosotros, dinos tú, ¿cuánto tiempo lleva Guatemala? Guatemala firmó la paz después de una larguísima guerra civil que duró 36 años más o menos, en los 90, ¿sí? Los años de mayor violencia fueron 81, 83, incluso se llegó a genocidios, asesinaron 100,000 indígenas maya, y en los 90, 95, 96 se firma la paz. Estamos en 2017. Como parte de los acuerdos de la firma de paz en 95, 96, estaba la creación de la CICIG, o algo similar, ¿sí? Ahí empezaron creando una comisión de esclarecimiento histórico, es decir, ese es otro pendiente en México. Pensamos que la justicia lo es todo y la verdad, las narrativas son importantes. Y este proyecto que hizo la Iglesia, que le costó la vida a quien lo hizo, a Monseñor Girardi, de memoria histórica. Eso lo hacen en los 90. La creación de la CICIG se da hace más o menos un poco más de 10 años y los resultados los empezamos a ver ahora, con la detención no nada más de Álvaro Colom, que fue el último, sino Otto Pérez Molina, por ejemplo, también está encarcelado. ¿Sí? Fue un proceso que primero esclareció la verdad, se empezaron a hacer juicios a los responsables de la violencia durante los 30 y tantos años de guerra civil. Está en proceso, por ejemplo, el expresidente también por genocidio, Ríos Montt, pero fue un proceso que les llevó más de 10 años en Colombia. En Guatemala, partiendo primero de que hicieron una comisión de la verdad. La pregunta, habría que preguntar a los candidatos, ¿están dispuestos a hacer comisiones de la verdad en nuestro país? ¿Sí o no? Ahora, creo que eso es muy interesante, porque todos hablamos del tema Guatemala y no dimensionamos, son 40, son 50 años de gente que ha trabajado, gente que ha muerto en este asunto, gente que ha desaparecido, ¿no? Hay muchos casos. Esta radiodifusora le dio espacio durante mucho tiempo a la IDEFOPA, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un montón de temas, o sea, ahí hay una cantidad de tiempo que no se va a solucionar en 6 años, en 3 meses, en una elección, no, esto va a tomar muchos años de mucho trabajo de mucha gente y de que mucha gente haga más de lo que le toca, ¿no? Retomo estas palabras tuyas. Y creo que hay que ver cuáles son los instrumentos, pensando en esta campaña, que tenemos para interpelar y para pedir respuestas, ¿no? O sea, realmente el INE nos ofrece unos debates que no van a ser tales, ¿no? O que por lo menos basados en la historia no nos van a servir de mucho. Esperemos que sí nos ofrezcan unas elecciones que sí sean tales. No, pero bueno, vamos, me voy pasito. a momentos en los que preguntar, ¿no? Los debates del INE no podemos. Y si van a ser de 5 o de 6 candidatos va a ser prácticamente imposible. Entonces, ¿qué nos queda pensando en plataformas electrónicas, pensando en medios de comunicación? Los medios. ¿Qué nos toca? Yo creo que los medios tendrían que focalizar la agenda y arrinconar a los, en buen plan, o sea, no aceptar una respuesta fácil de analizaremos, discutiremos. Cuando se les pregunta cuál es su posición, por ejemplo, en la liberalización de las drogas en México. Es decir, ya en Estados Unidos te puedes comprar un churro de marihuana y fumártelo en California. Acá te matan, te persiguen. ¿Cuál es tu postura en cuanto a la liberación de las drogas o de ciertas drogas en México? Y que no contesten como suelen contestar, haremos una encuesta, haremos una consulta, lo analizaremos. ¿Cuál es la propuesta?
¿Qué piensas tú? A ver, alguien votó ¿Por qué quieres ser presidente? Claro, los que votaron por Calderón, por ejemplo, Ajá. ¿sabían que iba a sacar al ejército a la calle? No. Él llegó a la presidencia y al mes sacó al ejército a la calle y empezó esta locura que estamos metidos. Sí, entonces yo llego al presidente y puedo hacer lo que quiera, si no tengo que de alguna manera apegarme éticamente, no estoy diciendo legalmente, a mi plataforma de campaña. Y si no lo hago, no habría manera de, desde la sociedad, cuestionar a las autoridades, decir, a ver, tú lo que ofreciste fue A, B y C, llegas al poder y estás haciendo R, J y W. Entonces, ¿de qué sirven las campañas? Otra vez, entonces yo me voy a proponer para algo, voy a ofrecer el orgasmo y la felicidad absoluta, y votan por mí, después enloquezco. Sí, ahí es donde está el papel de la sociedad que dice, espera tantito. En esto no habíamos quedado. En esto no habíamos, o en esto no fue lo que nos dijiste, ¿no? Nos están preguntando en redes sociales por algunas cosas que ya están, digamos, en nuestro país, como son algunas leyes, que algunas son muy bonitas y otras no lo son tanto, ¿no? Y por ahí mencionaban la ley de tortura, la ley de desaparición forzada como casos exitosos, y qué pasa con la ley de seguridad interior y cómo se tiene que trabajar estas tres leyes en la agenda electoral 2018. Por ejemplo, el tema de seguridad interior, había que cuestionar a los candidatos qué opinan de esto. Ojalá la Suprema Corte la eche para atrás. Es una ley que lo que va a hacer es la normalización de la presencia del ejército sin controles en las calles. Ahorita sería, lo decíamos al principio del programa, un buen momento para preguntarle a Naya, ¿y entonces de qué va a servir el CISEN? Por ejemplo. O sea, ya si todos vamos a jugar al hermano Lelo de Jack Bauer, entonces, ¿de qué sirve el CISEN? ¿No? Sí, hoy hay una bueno, muy Andrés buena... Manuel López Obrador dijo que lo iba a quitar. Sí, por ejemplo, Ahí hay una está. buena columna hoy, por ejemplo, de Alejandro Ope, sobre qué hacer con el CISEN. Es decir, el CISEN no debe ser esto, debería de ser esto otro. Preguntar eso. Las leyes, en México tenemos un problema, o sea, y no digo que no hay que hacer las reformas legales. Bonitas leyes, nadie las aplica. Pensamos que se resuelven las cosas haciendo leyes, como si fuera la ley de gravedad. Yo regreso siempre a ese ejemplo. Que, pues ahí está la ley de gravedad y no me puedo poner a ella, ¿no? No puedo saltar y pensar que no voy a caer. La ley de desaparición a mí me parece que todos los expertos dicen que es una gran ley. Yo lo que creo es que es inaplicable a la realidad mexicana. Si le dejas la responsabilidad de búsqueda a los policías que desaparecen, pues está buena esa ley para Dinamarca, pero no acá. Es decir, los policías de Veracruz tendrían que ser los responsables de buscar a las personas desaparecidas que ellos desaparecen. Es decir, las leyes no funcionan. Esas leyes no funcionan, pues tenemos un problema. ¿Cuántas leyes que hay en México no está permitido el robo o el asesinato? La tala inmoderada. Y tenemos 98% de impunidad. Entonces, nuestro problema no es de marco normativo, no todo. Nuestro problema es de administración de justicia, procuración de justicia. Ahí hay un severo problema. Esas leyes están bien, la de seguridad interior, espero que la Suprema Corte la eche para atrás. No deben de estar pasándosela bien los ministros de la Suprema Corte con las presiones que deben estar recibiendo por todos lados para esa ley, y ojalá pronto resuelvan echándola para atrás. Pero hay que preguntar a los candidatos qué opinan del CISEN, qué opinan del modelo de seguridad, política de drogas. Jueces. Todo eso. Sistema de justicia, sí. Y a eso los hemos dejado a un lado, es decir, nos quejamos de los ejecutivos, de los legisladores, y al Poder Judicial no lo tocamos. No hay grandes críticas a ellos. Y la Suprema Corte tiene que decidir todo como si fuera infalible. Bueno, de menos esa es la estructura del arreglo democrático que se llega en las repúblicas, ¿no? Es decir, le toca a alguien resolver lo que es Pero no constitucional. todo puede llegar a la Suprema Corte. Pues no puede llegar todo, porque tendría que haber, repito otra vez antes, no nada más responsabilidades políticas. En las sociedades sanas hay responsabilidades políticas, jurídicas, pero también hay responsabilidades morales y políticas. Es decir, ante un escándalo, en Estados Unidos por ejemplo, los escándalos que hay en la Casa Blanca, están renunciando por pudor, por el escándalo, no porque un juez dijo, tiene usted que irse. Acá que dirían, no, yo no me puedo ir en estos momentos, que lo resuelva la autoridad. Es decir, ¿qué políticos recuerdan que haya renunciado por un asunto moral, político, por una mala decisión? Sí, ya no puedo con mi mala decisión, ya me voy. ¿No? Y por ejemplo, lo que había dicho después de la fuga del Chapo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo, uno no renuncia en momentos de crisis. Bueno, pues se le escapó el Chapo y el máximo responsable era él. No quiere decir que él haya sido el culpable, eso lo tendrán que investigar. Pero como autoridad responsable tiene que decir, pues yo me voy.
Es decir, un costo moral, un costo político ante la mala ejecución, y no lo tenemos en México. El socavón, ¿no? El socavón, ¿quién fue responsable? Pues nadie, aparentemente. ¿La ley de gravedad? La ley de El gravedad. problema siempre es con la ley de gravedad. Bueno, están las leyes, están las instituciones, está la PGR, que siempre se la pasa muy bien, y las universidades y la academia, PGR? ¿qué hacen? Digo, Eso, porque eso ya es- también le echamos a los medios y tenemos academia que Es decir, hasta le entra al relajo. yo creo que parte de la solución tendría que venir desde la academia, desde las y los expertos nacionales. Es decir, repito, en México no hay un déficit de conocimiento. Ahí están. La pregunta es, la academia creo que ha estado hablándose a sí mismo muchos años y tiene que salir a ser un actor más en la vida política nacional. Y es complicado, en lugares como Veracruz o en lugares como Tamaulipas o en Morelos, ya vimos lo que le pasó a la Autónoma de Morelos por meterse en el tema de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, pues la persecución política del gobierno de Graco. Es decir, no es fácil, pero hay universidades, sobre todo en el centro del país y en otros lugares, como la UNAM, por ejemplo, y muchas otras, que tendrían que tener un papel mucho más activo en la vida política, en la vida social nacional. El caso, por ejemplo, de Nuevo León, de ciertas zonas de Nuevo León, donde sí se llegó a un cierto tope, o por lo menos esa fue la percepción, o esa fue, volviendo a lo que tú dices, el discurso que se construyó, esa fue la narrativa, ¿no? Hubo una participación social, ¿ese es un buen ejemplo? Ese es un buen ejemplo a medias, es decir, los niveles de violencia, si te refieres a esa reacción social de los niveles de violencia llevaron a los empresarios de Nuevo León a decir, hasta acá, la autoridad está siendo incapaz de proveer seguridad, nosotros vamos a colaborar, incluso económicamente, con la autoridad para arreglar el tema de seguridad. Funcionó y funcionó bien en un inicio, pero otra vez, muy a nuestro estilo, después lo votamos. Y entonces Nuevo León después tuvo otra vez un pico de violencia, porque la seguridad no es algo al que se llega y ya se está ahí de manera eterna. Como Hay que la estar democracia. todo el tiempo construyendo eso. Entonces fue un buen ejemplo. Y ha habido en otros lugares, en Tijuana hubo también, y hoy vean cómo está Tijuana, es decir, regresa la violencia. Pero en Tijuana también hubo participación social que ayudó a resolver las cosas. Chihuahua, pero por ejemplo veamos lo que le pasa hoy a un gobernador que trata de cuestionar a la autoridad federal. Es decir, pues nada más que van a ver la cantidad de escándalos que van a salir de Corral en estos días, seguramente, ya salieron. Los gobernadores se hicieron todos así. Todos se hicieron para atrás, retiraron fuerzas federales de Chihuahua como para decir, miren, tú te pones al brinco y así te va. Es decir, no es fácil, pero por eso mismo habría que arropar estos procesos. Hacer más de lo que nos toca, ¿no? Realmente pensar cada quien, creo que esto es muy interesante, esto que dices, Jacobo, cada quien tiene sus intereses, cada quien sabe qué parte le interesa cubrir de los diferentes temas, los muchísimos temas que hay pendientes en este país, y hay espacios también, se han ido creando espacios, no es que la sociedad civil no haya hecho nada en los últimos 20 años, ¿no? 12 años, ¿no? Los espacios están ahí, pero están muy disgregados. ¿Cómo unirlos? Yo repito que lo más fácil es desde lo más local, ¿no? Es decir, reunirnos desde lo más cercano, y quien tenga intereses más allá de lo más cercano, es decir, porque todo mundo tiene una bronca en la vida que resolver, es decir, le duele la panza y tiene que ir a chambear y no tiene para pagar la renta, es decir, no podemos ser todos Juan Escutia, vamos. Pero aquellos que tengan intereses un poco más allá, hay organizaciones ya de sociedad civil que están tratando temas estatales, regionales, temáticos, nacionales, a los cuales uno se puede acercar haciendo búsquedas en internet. Lo inmediato es resolver el espacio más cercano. Sí, seguramente, digo, todos tenemos problemas de seguridad en esta ciudad o en buena parte del país. Articular la sociedad, los vecinos, para mejorar las condiciones de seguridad. Mejorar el parque de la esquina, la recolección de basura. Hemos ido dejando todo eso, oponernos a estos proyectos inmobiliarios que están destruyendo la ciudad. Ahí está la agenda. Oye, Jacobo, esta parte de los medios, hablamos tanto de los medios, pero los medios que ahora van a estar sujetos a la dosificación de la propaganda oficial, que van a tener menos dinero y que muchos van a fallecer porque es una ley de parte del mercado.
¿Cómo hacer una agenda de medios? Hay muchos medios que a mí me parece, veo el puesto de periódicos y hay muchos que son totalmente prescindibles. ¿Qué medios son? ¿Cómo generar un medio para la sociedad? ¿Cómo hacer un medio que esté en la agenda? Que es Pues sí. prescindible. Lo que yo digo es de que, Hay, que o sea, sobreviva medios- quien tenga que sobrevivir. O sea, hay medios que si desaparecieran ahora, tal vez nadie los extrañaría. Son panfletarios. Eso pienso, ¿no? Digamos que no pienso que hay medios que tenga que desaparecer el Estado, por supuesto, sino la propia ley de sus lectores. O sea, hay periódicos que han surgido de diferentes grupos de la comunidad. La historia del periodismo desde la revolución es así, ¿no? Sí, bueno, yo lo que ahorita se tendrá que aprobar una nueva ley de medios, de asignación de recursos a medios. Pero, por ejemplo, regresando al tema de Guatemala, la violencia contra medios empezó a bajar cuando los medios se unieron. Y aquí hagan el ejercicio que quieran. Cuando un medio saca una noticia bomba de temas de corrupción, de temas de violencia, fíjense cuántos de los otros grandes medios nacionales lo retoman. Nadie. Es decir, yo no le voy a hacer publicidad al periódico X, al equipo de investigación Y, porque entonces estoy diciendo, le estoy echando porras a él. Si matan a alguien o a un periodista de un medio X, muchos de los demás medios quedan callados. Sobre todo en lo que toca a medios locales, que son quienes realmente están en la trinchera. Pero en los nacionales tampoco ocurre mucho, por eso, ¿eh? o sea, los nacionales no voltean a ver, o en su mayoría no voltean a ver a los locales. ¿No? Y eso a menos de que sea un caso como el de Valdés, ¿no? El de Sinaloa, que se sigue trasciende todo. Pero incluso, por ejemplo, el caso de Regina en Veracruz, pienso, es decir, ningún otro medio le dio seguimiento. Era de proceso. Era de proceso. Y tan. Sí. Hay más preguntas, los radioescuchas siguen abonando cosas a la conversación, y por aquí nos decían, hablando de qué decir en los medios y qué no decir y cómo los medios se pueden involucrar en este tipo de discusiones. Jacobo, te piden tu opinión de cómo se mostraron las imágenes de las mantas al sur de la Ciudad de México, en Periférico, de los supuestos cárteles, el cártel de Jalisco Nueva Generación, que había llegado a buscar al Cártel H, si no me equivoco. A los H. A los H, en Santo Domingo. ¿Que cómo fue cubierto por los medios? Que cómo fue cubierto y que cómo debería de abordarse este tipo de información. Bueno, la información tendría que ser la que es, y no diría yo que tendría que haber una sola forma de narrar la historia. Yo creo que mientras más medios tengamos, diversos, plurales, que se opongan en narrativa, mejor. Sí, los medios tendrían que contribuir a la discusión pública, que cada quien lea y oiga lo que quiera. Lo que sí habría que tener es cuidado, por ejemplo, en cómo hacer el tratamiento a víctimas, a menores, pero fuera de eso, que cada quien narre lo que quiera. Nadie les va a dar línea a decir esto es importante y esto no. Que sean los lectores o los radioescuchas o los televidentes quienes decidan qué medios acerca más a sus intereses. A lo largo de la semana comentábamos en esta mesa fuera del aire que la importancia de los puestos gubernamentales para enriquecerse debería de acabarse con eso, la necesidad de trabajar como una vocación y no como un medio de enriquecimiento y no como un botín. Los medios tendríamos que tener esa vocación. Nosotros estamos en un medio público, en un medio universitario, pero muchos medios europeos, estadounidenses, latinoamericanos viven para su personal sobrevive bien, trabaja bien, tiene un salario. Y el medio no es un botín en el mercado, no es un medio para enriquecerse, para tener coches, casas. Bueno, si hablas sobre los medios, el problema de los medios es de que la gran mayoría de los grandes medios nacionales viven no de lo que venden, sino del dinero que reciben de las autoridades, estatales, federales, de lo que sea. Pues hay una perversión de la lógica del periodismo, ¿no? De los medios. Por eso yo decía que sobreviva quien tenga que sobrevivir. Quien tenga un modelo de negocio suficiente como para sobrevivir con sus lectores, radioescuchas, televidentes, y habría que repensar cuál es el papel de los medios públicos. ¿Sí? ¿Por qué México no tiene una BBC? Es decir, hay medios públicos mundiales de gran respeto. ¿Dónde están nuestros medios públicos? ¿Cuál es el aporte de nuestros medios públicos en general? ¿Sí? ¿Tenemos que contestar ahorita? No. No, claro que no, pero vamos, ¿están de acuerdo que para el tamaño de país que somos, no tenemos una televisora pública, una agencia de noticias? ¿Notimex se compara con BBC? No. Pues, por favor. Sí, la trascendencia es que queda como un documento histórico enorme la lucha que hizo Margaret Thatcher por someter a la BBC y no lo logró. Porque es un medio ciudadano. Y si quieren, lean, eso es muy interesante, lean el código de ética de BBC, por ejemplo.
es muy interesante. Por ejemplo, hablan de cuáles son los temas que van a tratar, cómo los van a abordar, cómo van a tratar los temas de inclusión, de la diversidad. Ahí está, y es público. Y Acá, acaban de tener un escandalote por diferencia de salarios en hombres y mujeres, y corrieron sí, un montón de gente. y en España, veamos, la televisión pública funciona. Acá pues, hay que ver las audiencias, y no hablo de TV UNAM o radio, o sea, son públicas, pero son, perdón, de la universidad. Universitarias, finalmente. Es decir, ¿cuáles son, cuál debería ser el papel de la televisión de la Ciudad de México, o el de Canal 22, O del IMER. Del del IMER. IMER, Radio Educación? Hay un punto con el que me gustaría que fuéramos cerrando esta conversación, que es la lógica transaccional. Es muy fácil, dentro de esta cantidad de información tan dolorosa, tan difícil de abordar, de entender, de metabolizar, es muy fácil meterte en la lógica de las campañas y entonces jugar a fulano le dijo a Mengano y Mengano le contestó y la nota de hoy y demás, ¿no? Pero hay una lógica transaccional, o sea, volviendo a Guatemala, no va a ser con una persona que se consiga, no va a ser con un nuevo gobierno, o sea, no es esta idea tan repetida de estos políticos salieron malos, nos tenemos que esperar 6 años a poner unos que sí nos salgan, y ojalá y nos salgan buenos, pues está fallando por todos lados, ¿no? Nos está demostrando sistemáticamente que no funciona. ¿Cómo se revierte esto? Pues entendiendo que lo que hay que hacer no es un asunto de hombres o mujeres en puestos de decisión, sino de crear instituciones y procesos. Hoy Estados Unidos medianamente puede contener a Donald Trump, medianamente, por la solidez de sus instituciones, nos gusten o no, esa es otra historia. Que para qué sirvan, esa es otra historia. Pero el aparato funciona porque hay instituciones, hay reglas, hay Estado de Derecho, hay procesos. Y acá lo que tenemos son ocurrencias. El nuevo gobernador, a ver qué trae, qué tema le... No, que yo voy a quitar las fotomultas, que yo las voy a poner, que yo voy a hacer, no sé qué. Pues no es un asunto de ocurrencias. ¿Cuáles son los diagnósticos? ¿Van a quitar las fotomultas? ¿Por qué? ¿Para qué? La gendarmería, por ejemplo. Por ejemplo, que no, que yo voy a poner esto, yo voy a quitar esto. Lo que tenemos son ideas de gobierno y no proyecciones de Estado. Porque lo que hemos permitido es eso, tratar de resolver esto a ocurrencias. No es fácil generar agenda, ¿eh? No es fácil, y tiene que ver con años y años de crear ciudadanía, y no hemos creado ciudadanía. En México lo que tenemos son clientelas, no ciudadanos. Pero bueno, yo me quedaría con dos ideas fundamentales, que es hacer más de lo que nos toca, insisto, y concentrarse en lo inmediato, en lo mío, en lo que yo sí puedo mover, ¿no? La recolección de basura de mi edificio, el edificio de la esquina, o sea, aquellas causas, entre comillas, que podemos realmente, en las cuales podemos incidir. Y así se va a ir haciendo, pues esa es la idea, un efecto más grande. Sí, ¿no? y yo sumaría nada más no perder la capacidad de indignación y de sorpresa. Si la nota de Veracruz, hagan de cuenta que salió que llovió ayer. Es decir, no hay ¿cuál es el límite? La pregunta es, digo, lo platiqué aquí cuando vine, creo que fue en enero, hace un mes, se documentó un campo de exterminio en México, subsidiado por el Estado. ¿Qué más se necesita? Es decir, ¿qué otra cosa se puede decir como para que digan, ya está aquí? Nada, parece que puedes decir lo que sea en este país, documentado, es decir, no son ocurrencias, y nada moviliza. Ahí es donde yo creo que tendríamos que trabajar. Todo esto vamos a seguirlo discutiendo todo este 2018, sin duda, y te agradecemos muchísimo, querido Jacobo Dayan. Vuelve pronto, por favor. Pues si se quieren deprimir, me llaman. No, hombre, qué depresión, al contrario, queremos mucha acción y por eso platicamos contigo. ¿Qué van a hacer los que nos escuchan? ¿Cómo nos vamos a organizar y cómo nos vamos a indignar y activarnos de otra manera? Estamos en el 55 36 43 39 en @PMovimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM, y cerraremos esta conversación con un poco de música. Sí, con Roberto Fonseca Futumata Yaguara, Vivisa.
Primer movimiento. A ver. Nadie sabe lo que estábamos hablando. Nadie sabe no de lo lo van que a saber. estábamos hablando, pero Pato Biblioteca nos escribe y dice: saludos desde Pasto, Colombia, reportando sintonía. Pues nos da mucho gusto que nos escuchen en Colombia. Saludos a todo Colombia. A todo. Mándales decir a todos que los saludamos, Pato Biblioteca. Y Segur Confes pide que repitamos el nombre de la tesis o la autora que realizó, la autora que trabajó sobre la colonia de Santa María la Ribera, Berta Tello. Berta Tello Peón, Uh-huh. y la tesis es sobre Santa María la Ribera, un espacio arquitectónico. Muchas cosas se discutieron esta mañana, queridos amigos, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. Temas difíciles. Para ser 14 de febrero sí fue un programa rudo, rudísimo, con mucha cachetada intelectual. Quedó Qué bueno. pendiente una pregunta que planteabas fuera del aire, Luisa, que es el tema de los nombres de las calles, ¿no?
Digamos que ha sido una... Ya para la próxima. Es que ha sido muy interesante como el INA, el INBA, la CEP han planteado visitas guiadas con escritores de primera línea, uno de ellos Vicente Quirarte. Sí. Y que han hecho una relectura, Felipe Garrido, Héctor de Mauleón, mucha gente que ha trabajado en eso, pero hay un libro que todos leímos alguna vez en algún momento, que son Los nombres de las calles, de Luis González Obregón, que hay varias ediciones de la UNAM. Pues no sé si todos lo leímos, pero podemos ir todos hay que leerlo. Si hay que leerlo, es muy interesante. Es que hablabas, Luisa, de la laicidad en la construcción de las calles, el honrar a nuestra tradición. Yo creo que eso va a tener que ser un tema después, sí, es un así tema muy largote. interesante. Y luego porque ya la musa tenemos... callejera de Guillermo Prieto. La musa callejera. ¿no? ¿Por qué no subimos libros para la ciudad, libros para reentender nuestra ciudad ahora que vienen estas elecciones? ¿Por qué no los vamos compartiendo en nuestras redes para mañana? Y seguimos platicando. Nada más lo digo porque son las 9:59. Ahora que si se quieren quedar... Que por favor ya nos vayamos, vámonos. No, y si nos quedamos otro rato, Frida, a las 10:30. No, ya vámonos. Ya vámonos. Gracias, queridísima jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias, querido Miguel Ángel Quemay. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana. Y bueno, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.